Hola, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Felipe Ramírez Rosgado y voy a presentarles los resultados obtenidos en el artículo Estimación de variables desconocidas en una suspensión semiactiva con salidas muestreadas. La agenda es la siguiente. Primero, una pequeña motivación, después el modelado de la suspensión semiactiva, posteriormente el diseño del observador, los resultados y por último las conclusiones del trabajo. La motivación. Bueno, la motivación, uno de los puntos principales de este trabajo es el siguiente problema. No todas las variables se pueden medir. Es decir, yo tengo un sistema, dígase suspensión, dígase columna de destilación, dígase sistema biológico, del cual tengo diferentes variables. Para algunas sí existen sensores, para algunas no existen sensores, y yo quiero lograr la estimación de todas para tener esta información, para tener los valores de estas variables. Bueno, que me van a dar estas variables, pues información diferente. Alguna causa, alguna de las causas que presentan o por las cuales se presentan que no se puede tener la medición de todas las variables son, primeramente, no existen los sensores. Es decir, en la actualidad no tenemos sensores físicos con los cuales nosotros podemos tener la medición de estas variables. Segundo, si existen, presentan altos costos, por lo que hacer o tener una instrumentación de estas variables pues implica hacer un gasto o una inversión fuerte. Y por último, en algunos casos los métodos de medición son invasivos, por lo que pueden eh, alterar el funcionamiento de mi sistema. Otra de las causas son las mediciones muestreadas. Es decir, idealmente nosotros consideramos que al tener nuestro sistema, al ponerle los sensores, al instrumentarlo, vamos a tener la medición continua. Sin embargo, por los procesos de sensado, vamos a tener diferentes problemas. Uno de ellos es el muestreo. Es decir, solamente vamos a tener disponible el valor que estamos adquiriendo en cierto instante. ¿Vale? No vamos a tener valores continuos a diferencia de un sensor completamente analógico. Entonces, algunas de las causas de este problema son la capacidad del hardware, de la tarjeta de adquisición, toda la electrónica de nuestro sensor y de igual forma la sensibilidad de nuestro sensor. En la figura 2 podemos ver un ejemplo de esto. Tenemos una señal que está muestreada y si nos damos cuenta podemos presentar muestreos constantes o podemos presentar muestreos variables, ¿no? Que esto se debe a otras causas que en trabajos futuros se va a considerar. Entonces, lo que nosotros, o bueno, lo que se propone en este trabajo es, con estas salidas muestreadas, lograr la estimación de las variables de forma continua, ¿sale? Es decir, entre muestras, tener la medición continua de nuestras variables. Dos, modelado de la suspensión semiactiva. Bueno, la suspensión semiactiva se muestra en la figura 3. Prácticamente, ¿qué es esto? Estamos trabajando con un vehículo, el cual presenta una suspensión semiactiva. Bueno, las suspensiones de los vehículos, vamos a tener tres tipos de suspensiones: la pasiva, semiactiva y la activa. En la cual la pasiva no presenta ninguna ventaja en el sentido de que tal cual cuando tenemos
un tope, vamos a decir, pues el carro se empieza a mover. La semiactiva, pues van a ser suspensiones en las cuales vamos a tener elementos que nos van a ayudar a amortiguar esas suspensiones, esas oscilaciones. Y por último, la activa, pues prácticamente es como si pasa el tope y ni en cuenta. En este trabajo vamos a considerar la suspensión semiactiva, la cual consta de un amortiguador magnetorológico, el cual se activa y desactiva por medio de una señal de entrada. MS representa la masa suspendida, que vendría a ser el chasis del vehículo. MUS representa la masa no suspendida, que es la llanta. Entonces, prácticamente aquí lo que estamos viendo en esta parte es la llanta y cómo se conecta con el chasis, que es una pues algo que podemos aterrizar al día a día. Las ecuaciones que modelan el comportamiento de la suspensión semiactiva se presentan en la ecuación 1 y 2. En este caso, vamos a tener los coeficientes de rigidez del amortiguador, ZS, que es el desplazamiento de la masa suspendida, ZUS, que representa el desplazamiento de la masa no suspendida, FMR, que representa la fuerza magnetorológica del amortiguador, y vamos a tener también ZR, que es el perfil de suelo. El perfil de suelo prácticamente es por dónde está pasando la llanta. En la ecuación 3 y 4 se presentan las ecuaciones que representan a la fuerza magnetorológica, y Rho representa la histéresis del amortiguador. Entonces, en esta parte tenemos la parte no lineal de mi sistema. Es decir, cómo actúa el amortiguador para activarse y desactivarse, o con qué intensidad se activa y desactiva para procurar que las oscilaciones debidas al suelo sean mínimas. Eso lo podemos representar de la siguiente forma en la ecuación número 5, como se muestra en la ecuación número 5, en donde vamos a definir dos estados, x1 y x2. Cada uno de los estados presentan dos elementos en los cuales vamos a tener primeramente el primer elemento va a ser lo relacionado a los desplazamientos, y el segundo estado va a estar relacionado con las velocidades, tanto de la masa suspendida como de la masa no suspendida. Entonces, considerando esto, lo podemos representar como en la ecuación 5, en donde vamos a tener una matriz A de esta forma. Vamos a considerar que tenemos la medición de las dos masas, de los desplazamientos de las dos masas, y la función no lineal la vamos a tener definida por esta parte. Aquí es importante resaltar que estamos considerando que la salida, que se denota como Y, solamente es adquirida en instantes de tiempo. ¿Por qué? Pues bueno, idealmente quisiéramos que nuestra salida fuera continua, es decir, que durante todo el trayecto tuviéramos durante todo el momento los datos. Sin embargo, en la práctica esto no es posible debido a la medición. Ok. Las suposiciones a las que se respeta el modelo se muestran aquí. Primeramente, los desplazamientos verticales de las masas y sus velocidades son acotados. La fuerza del amortiguador y del perfil del suelo están acotados. Y por último, el para C es completamente observable. Siguiendo con esto, es necesario decir que la salida va a estar disponible solamente en instantes de tiempo, que estos instantes de tiempo van a tener
un muestreo máximo, ¿vale? Que va a ir relacionado completamente al valor máximo de nuestro sensor o de de nuestro sensor, y pues también en algunos casos puede ser menor el muestreo debido a pues la transmisión de nuestros datos. Para lograr la estimación continua del vector de estado del sistema previamente abordado, se presenta el siguiente observador, mostrado en la ecuación número 6. Ese observador tiene una estructura continua discreta y es del enfoque alta ganancia. Si nos damos cuenta, es prácticamente la copia del sistema, pero tenemos un término de corrección. En este caso, ¿cómo compensamos el muestreo? Pues bueno, el muestreo lo vamos a compensar con esta función eta. Es decir, cuando yo no tenga la muestra, eta va a estar funcionando con con este término dinámico, y en cada instante de muestreo, pues lo vamos a reiniciar o vamos a considerar que eta es la diferencia entre lo estimado menos lo real. Con esto se propone el siguiente teorema, mostrado en el teorema 3.1, que prácticamente pues, nos dice: considerando que el sistema 5 satisface completamente las suposiciones 1 a 3 junto al observador 6, y la cota máxima del instante de muestreo satisface la desigualdad 7, entonces el error del muestreo, del error de observación, convergerá exponencialmente a 0, cuya tasa de muestreo, cuya tasa de convergencia, converge, depende del intervalo de muestreo. Los resultados de simulación son los siguientes. Para esto estamos considerando en la figura 4 el perfil de suelo, en donde tenemos 3 topes consecutivos de 8 centímetros. Y para la primera simulación estamos considerando un muestreo de 100 Hz. Es decir, tanto Y1 como Y2 Y1, el desplazamiento de la masa suspendida y de la no suspendida están siendo muestreados a 100 Hz. En la figura 5, por términos de espacio, solamente consideramos la primera salida, que es el desplazamiento en la masa suspendida. Entonces, si nos damos cuenta, solamente tenemos puntos, y considerando esto, tenemos que lograr la estimación. En la figura 6 se muestra la comparación entre la primera salida continua y la estimada por el observador, considerando un valor de θ igual a 10. Si nos damos cuenta, vemos que los estados parten de 0 del sistema real, y partimos de condiciones iniciales con el observador. Entonces, aquí vemos que el observador logra la reconstrucción continua de la salida que no tenemos disponible, que es Y1. ¿Cuál es la que tenemos disponible? Pues es Y1 en TDK. La figura 7 nos muestra la segunda salida, que es la posición, el desplazamiento de la masa no suspendida, no, de la masa suspendida, no, de la masa no suspendida. Y la figura 8 nos está mostrando la estimación de la velocidad de la masa suspendida. Es importante resaltar que esto nosotros no lo tenemos, ¿sí? A diferencia de las dos salidas, o sea, de Y1 de TDK, eso sí lo tenemos, pero aquí estamos logrando la reconstrucción continua. Y el segundo vector de estado, que va relacionado con las velocidades, no tenemos no tenemos la medición, y aquí podemos ver que logramos la estimación. En la figura 9 se logra la estimación de la velocidad de la masa no suspendida de igual forma. Para la segunda simulación consideramos las mismas condiciones iniciales, pero estamos mostrando
cómo cambia considerando el tiempo de muestreo. La figura 10 se muestra la norma del error, en donde del color negro vemos un sistema o la salida, un sistema con la salida muestreada a 100 Hz, y el segundo, que es rojo, es el mismo sistema, pero considerando la salida a 100 Hz. Entonces, si nos damos cuenta, entre tengo un muestreo más grande, la convergencia va a ser más rápida, ¿sale? Sin embargo, como podemos ver, con 25 Hz logramos la misma convergencia, ¿sale? Tardamos más en converger a cero, pero logramos la estimación. ¿Esto qué nos dice? Este algoritmo puede ser implementable con sensores de baja gama o con tarjetas de adquisición que no nos permitan instantes de muestreo altos, por decirlo así, 100 Hz. Dentro de las conclusiones, pues vamos a tener que se propuso un observador continuo discreto del enfoque alta ganancia para la estimación de los desplazamientos de la masa suspendida y no suspendida de una suspensión semiactiva. Punto número 2, se logra la estimación continua incluso en presencia de salidas muestreadas. Y para trabajos futuros se pretende evaluar la estimación del observador ante el ruido de medición. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.